Hola, ¿cómo están? 9 de la mañana con 31 minutos. Estamos iniciando como todos los lunes, Cívicas y Cívicos. Aquí en Clever estamos con Pirincho Navarrete, con Lucía Damert, con Nacho Achurra. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Así los veo como día lunes? Como Como día lunes, pero a mí me alegra cuando la semana empieza, las semanas de invierno empiezan como de invierno. Como nublado, me reconforta. Yo tengo que decir que a mí me pasa todo lo contrario. ¿Puedo decirlo así? Como veranista por acá, ¿no? Sí. A mí me gusta el sol, así bien azul el día. Sí. Pero reconozco que me gustaría que el invierno fuera más invierno, no solo por el frío, sino por la lluvia. ¿Sí? Y solo una punta antes de entrar a los temas del día. Estaba escuchando el registro a propósito de las lluvias en Santiago y recuerdo que en los 90, y esto es como tip de reportero, yo trabajé muchos años como reportera, entonces uno sabía más o menos cuánto era la lluvia, el registro anual de lluvias en Santiago, que en los 90, yo diría que a principios de los 2000 todavía estaban 325 milímetros anuales. Me sorprendió mucho escuchar que eso ha ido bajando con el tiempo, porque se hacen promedios, no sé de cuánto tiempo, pero se hacen promedios históricos, y se ha ido ajustando eso a 245. O sea, ya ha ido a la baja. Y este año el registro era de 66 milímetros. 70% de menos. Increíble. Menos caída. Como para tenerlo en la cabeza, a propósito de los días fríos, la lluvia, sí. No, a mí los también inviernos me y pasa verano, un poco ¿no? por eso, como el tema del cambio climático y de la violencia del sol, como que sé que se nos va a venir un calor tan intenso, tanto tiempo, que mientras más se alargue el nubladito me alegra. Es verdad. Oye, partamos con algunos de los temas que nos dejó la semana. Lo teníamos siempre en carpeta, lo anunciábamos todas las semanas, pero terminábamos hablando de los otros temas del día y no lo tocábamos y no lo abordábamos. Pero quiero que partamos por esta semana por eso, porque tiene hartas aristas y porque además, y para hacer como el autobombo que le dicen, ¿no? En otro de los programas que tenemos acá, que es en La Suma de Todos los Medios, donde hablamos de los medios de comunicación, de hecho citamos a la Lucía, un Twitter de la Lucía Damert que nuestra panelista, nosotros dijimos panelista en nuestro otro programa, ¿no? A propósito de un tema donde estábamos hablando de la mirada de los medios de comunicación, pero esto es más allá de los medios de comunicación, es una mirada país. Y esto tiene que ver con la seguridad pública, seguridad humana o seguridad ciudadana, que es cómo se mira distinto, no solamente en Chile, sino también en las propias ciudades, en este caso en la región metropolitana, un hecho policial en una comuna o en otra. Y la mirada clasista que puede haber. De hecho, Lucía, hacíamos referencia a un tuit tuyo a propósito de una actividad que había hecho la subsecretaria de Prevención del Delito, en una denuncia que había hecho el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, sobre un hecho puntual delictual bajo un puente de la avenida Kennedy, asaltos a automovilistas, respecto a si había hecho algún tipo de movilización pública hacia Puente Alto después de la balacera donde terminaron muertas 5 personas. Y las diferencias de cómo desde la autoridad, de cómo los medios de comunicación, en general en Chile, cómo se mira distinto lo que pasa en una comuna u otra a propósito de seguridad pública, tema que ha estado en la región nuestra, y cómo se aborda además. Y esto no solamente en una mirada más de los medios de comunicación, que de alguna manera responden a la sociedad, sino también cómo se elaboran políticas públicas y cómo se mira desde la autoridad lo que pasa en una comuna u otra. No, totalmente. El tema de la desigualdad en el sistema de justicia criminal es como, es una piedra medular del sistema. Si tú miras, se castiga mucho más los delitos que sabemos que van a cometer los sectores más populares o la gente que tiene otros problemas que los delitos que cometen con cuello y corbata. Desde ahí ya empiezas en una discriminación o una segregación de aquellos los cuales va a llegarles la policía. Cuando tú miras, por ejemplo, en otros países la historia de la policía en Brasil, la policía en Brasil se formó para asegurarse que los esclavos no se salieran de línea, y es la misma policía hoy día que mata a 7.000 personas, de las cuales 6.000 son negros. Entonces tú tienes una orgánica desigualdad que en el caso chileno está súper estudiado. Por ejemplo, ¿dónde caen los mejores policías, los que se gradúan con las mejores antigüedades? Generalmente caen en los lugares de los sectores altos. Es un castigo terminar en los lugares donde se requiere más y mejor policía. Pero no solo eso, sino que tú tienes, por la falta de autoridad civil sobre las policías, la realidad es esa. Tú tienes que en Puente Alto tienes muchos menos vehículos, mucho menos personal. No hay que olvidarse que el alcalde de Puente Alto hasta hace poco peleaba por tener una comisaría. Y seguramente, y eso tú le pones un extra, que es el extra Joaquín Lavín, porque
porque Joaquín Lavín lo que hace es va y se pone ahí en el paso a nivel, pone su cámara y empieza a hablar y empieza a generar ruido, y de un momento a otro el video que él viraliza a todo el mundo de la élite le llega a todos sus grupos de WhatsApp. Y claro, ahí se da cuenta el alcalde Codina que no hizo nada comunicacionalmente con un hecho que es un hecho de una profunda gravedad, y sale y empieza a jugar en el juego mediático también, ¿cierto? Haciendo énfasis a un tema que es claro, y es que hoy día un hecho delictual en 20 kilómetros de diferencia tiene un peso muy distinto, pero no solo eso, sino que la calidad del servicio policial es diferente, que la calidad de los programas de prevención del delito son distintos, que la forma como un joven que está fumando marihuana en una esquina, en un territorio, es tratado muy distinto que en otro territorio, ¿cierto? En un territorio probablemente para la policía y te dicen, oye, te voy a llevar donde tu papá, pásame el teléfono, ¿qué estás haciendo? En otro territorio nos vamos a la comisaría. Entonces, esas diferencias lo que hacen, y eso es más allá de que algunos que escuchan dicen, bueno, pero ustedes siempre están a favor de los malos. No, no es así. Esas diferencias lo que hacen es aumentan la frustración de un montón de gente que siente que la Carabineros le ha pedido 200 veces el carné, que si vienen a ciertos sectores les piden el carné más veces por portación de rostro, sienten que su servicio policial es peor, entonces aumenta no solamente la frustración, sino que finalmente aumenta la violencia. Entonces es un círculo bien peligroso que además se lo hemos dicho los académicos y la gente que analiza políticas públicas hace 15 años, a la élite, al gobierno, a los políticos, y el costo es muy grande, porque en definitiva, y es importante que lo hayan discutido acá en términos mediáticos, es muy distinto el grito de ansiedad de un vecino de Providencia, Las Condes, que el grito de ansiedad de una vecina de la zona sur de Santiago. Y eso ha repercutido en la forma como se hace la política. Y es cuestión de mirar, por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho un cambio sustancial al Código Penal? Hoy día en el Código Penal hemos ido generando cada vez más castigos para ciertos tipos delictuales, y hay otros que han quedado rezagados. ¿Por qué hay tanta policía en los sectores altos? Porque uno de los temas principales a los que la policía hoy día en Chile está dedicada es a cuidar los centros comerciales. Porque los centros comerciales generan un montón de delitos, básicamente porque cada vez que toman preso a alguien tienen a un abogado que va y toma la denuncia. Entonces, cuando el presidente hace un tiempo atrás dijo, o el ministro del Interior dijo, el problema es los centros comerciales, bueno, está exagerando, pero en realidad hay un problema de la función policial. Tú tienes mucha policía hoy día que lo que hace es cuidar el patrimonio, cuando en realidad la policía debería cuidar al ciudadano. Solo para agregar y para sumar a Nacho y a Pirincho en la conversación, este fin de semana hubo un reportaje más largo en La Tercera sobre la balacera en Puente Alto. A propósito que comentábamos justamente que había salido poquita información, y más bien en las páginas policiales, que siempre que una información, y esto lo digo como periodista, aparece en las páginas policiales, se cierra sobre sí misma. Tiene unas características entró un hombre armado, disparó contra 5 sujetos que cayeron muertos. O sea, es un problema entre ciudadanos y no un problema sistémico. O no es un tema social, donde hay una cobertura con una mirada que se establece distinta. Entonces, el fin de semana La Tercera hizo un reportaje más amplio y apuntó a esta cuestión, cómo se amplifica la noticia. De hecho, caracterizaba a las personas que son sindicadas como las personas responsables de estos asesinatos en Puente Alto, daba una explicación de lo que se supone pasó, y también hacía todo este hilo de qué había pasado con las autoridades del sector de prevención del delito y cómo se habían movilizado, y que de hecho después de más bien un reclamo tuitero, y por eso veníamos el Twitter de Lucía, pero de más gente, la misma autoridad desde la prevención del delito había dicho, no, si nosotros pedimos a la Fiscalía que nos informara, y la misma Fiscalía, consultada por La Tercera, decía, a nosotros en realidad nadie nos llamó desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, y hacían todo un seguimiento y hablaban de las diferencias, así concluía el artículo de La Tercera, de las diferencias entre un reclamo, una denuncia en Puente Alto respecto a una denuncia en Las Condes o en Vitacura. Bueno, tiempos de respuesta son mucho más bajos, todo es mucho mejor en los sectores altos, todo, el esquema está hecho para eso, pero creo que no hay que olvidarse también que cuando uno
mira lo que es prevención del delito, hoy día se ha convertido más en una máquina de marketing en el marco del populismo punitivo que tiene el gobierno, no solo en este, en general, más que una máquina de generar una política pública. Sí, yo desde mi oficio, que es el de abogado, a lo menos eso dice mi título todavía, hay un par de cosas que a mí siempre me han impresionado la política pública y conecta un poco con lo que decía Lucía y la Bea, y que tiene que ver con el clasismo que hay detrás de no solamente la elaboración de programas y la dictación de leyes, sino el tipo de argumentos que se ponen en el espacio comunicacional o en el debate político. Piensa en lo siguiente. Por ejemplo, cuando en general se reclama airadamente por un cierto garantismo del sistema y por la necesidad de endurecer las penas, eso supone pensar algo que no se dice. Y es que las sociedades se dividen entre la gente decente y los delincuentes. Y por lo tanto, siempre que yo hago este argumento de subir las penas, estoy suponiendo que eso va a afectar a los, comillas, delincuentes, y no nunca a la gente decente. De hecho, las pocas veces que ese aparato represivo y punitivo del Estado ha afectado a los que consideramos o se autoconsideran gente decente, se pone el grito en el cielo respecto de la indefensión de los procesados, respecto de la injusticia del sistema. Traigo a la mesa el asesinato del hijo de la familia Zamorano Jones, que causó mucho impacto en un momento en Chile, o lo que le ocurrió al hijo de la ex alcaldesa Christie. Eso mismo ocurre todos los días en otros lados, pero como suponemos que son delincuentes y no gente decente, nosotros, y esa es la expresión del clasismo más puro, siempre suponemos que esto le va a ocurrir a otros. Pero cuando nos hacemos la idea de que eso mismo que estamos solicitando, esa mayor capacidad punitiva, esa mayor drasticidad de la policía, esa mayor violencia ejercida por el Estado, se vertiera eventualmente sobre nosotros, probablemente tendríamos una mirada distinta. Y de hecho, el ejemplo más claro y que lo insinuaba la Lucía, es que hoy día hay ciertos delitos contra la propiedad que tienen mayor pena que los delitos contra la vida. Es decir, ciertos tipos de robo calificado tienen más penas hoy día en nuestro Código Penal que el homicidio simple, por ejemplo. ¿Para qué decir los delitos de carácter financiero? Exactamente. Algunos ni siquiera están tipificados. No, yo... Nacho Churro. A mí me parece que se está abriendo una discusión que es bien interesante. Y un columnista, ahí citábamos la columna en algún minuto del rector, Carlos Peña, ¿no? Que creo que un poco apunta a lo que planteas tú, Pirincho, y a mí me parece que es la cuestión central que está en discusión acá. Yo creo que uno podría hacer como una división bien como un poco filosófica respecto como a dos grandes matrices para entender estos procesos de criminalidad, ¿no? Por un lado, habemos un sector que normalmente está más cercano a la izquierda, que tiene una matriz filosófica que nos hace pensar que los seres humanos somos básicamente producto de las circunstancias, ¿no? Es decir, que somos producto de la cultura, que estamos determinados por las condiciones afectivas, materiales, psicológicas, educacionales, etcétera, etcétera, y por lo tanto somos básicamente un producto de lo que nos tocó vivir. Y otro sector que considera que el ser humano es una esencia, ¿no? Algo, una voluntad o una expresión de una capacidad de libertad un poco intrínseca que debiera sobreponerse a esos determinismos sociales, culturales o materiales. Yo creo que hay matices, digamos, algunos estamos mucho en la arena de lo que creemos que somos básicamente producto de la cultura, otros en la cuestión más esencialista y otros que están más en la mitad. Y yo creo que, ¿por qué planteo esto? Porque cuando uno ve estos procesos de criminalidad, digamos, o de expresión de la delincuencia, en sectores en donde hay circunstancias de determinismo social que uno podría pensar que propician ciertas actitudes delincuenciales, la izquierda solemos tener una mirada que se nos critica mucho como de un exceso de comprensión, ¿no? O sea, como que nos ponemos de parte del malo, porque somos capaces efectivamente de evaluar y decir, oye, sí, ojo, este cabro delinquió, pero miremos quién produjo a este cabro, miremos las condiciones sociales que este cabro vivió esta realidad, miren la situación de sus padres, miren la precariedad en la que viven, miren la educación que tuvo, miren la violencia como lenguaje que se le impuso desde sus primeros años. Entonces, este cabro un poco responde a las circunstancias naturales de su entorno, es un producto de su entorno, ¿cierto? Cuando uno mira el mundo desde ese lugar, efectivamente tiene una mirada mucho más
compleja y piensa que el problema no es solo la voluntad o la libre expresión del deseo de delinquir de alguien, sino que hay de alguna manera circunstancias estructurales, sistémicas, que determinan a esa persona. Cuando uno no ve eso, cuando uno simplemente cree que las personas debiéramos ser capaces, contra todo evento, de imponer nuestra voluntad o nuestra libre expresión por sobre esas condiciones, uno piensa entonces que todos los que están de algún modo en un ambiente que tiene ciertos elementos de delincuencia como cultura, incluso o de la violencia como expresión cultural, entonces son responsables de estar ahí. Y yo creo que lo que pasa acá es que mucha gente cree que efectivamente todos los que de algún modo viven o en la pobreza o están vinculados de algún modo a cuestiones que en la cultura cotidiana hay violencia, son responsables de estar ahí. Y yo creo que no. Yo creo que efectivamente son las circunstancias materiales, culturales, las que tienden a determinarnos, y por lo tanto uno debiera observar con mucha mayor como delicadeza y caso a caso qué es lo que está sucediendo ahí. Yo creo que la columna de Peña, que apuntaba un poco a decir, de algún modo, y yo lo escuchaba ayer con este vocero Valenzuela del Movimiento Patriota, que decía, bueno, pero las personas que murieron de los 5, algunos eran inocentes, pero otros tenían antecedentes. O sea, una persona que tiene un antecedente penal porque robó en un supermercado no es una víctima inocente de un asesinato. O sea, me parece que ahí hay una expresión clara de esa como responsabilidad como cultural, social, intrínseca, que se le achaca a un cierto sector social. Lo que pasa es que cuando tú miras los datos, por ejemplo, 2,3 millones de personas en Chile dice que sienten balaceras todo el tiempo en su casa. El 70% es la comuna más pobre, ¿no? Casi todos están, digamos, en los sectores populares. ¿Cuál es la política para eso? O sea, si tú sientes balaceras casi todo el tiempo en tu casa, pero a 20 kilómetros, el 90% de la gente nunca ha sentido una balacera, estás hablando de 2 países, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es en este caso? Yo creo que el problema principal es esto que tú dices, que se ha visto en otros países, que finalmente uno dice, bueno, pero eran narcos. Entonces, bueno, fin de la discusión. Eran narcos. Se mataron entre ellos. Se mataron entre ellos. Entonces tú al final dices, bueno, en cambio que la señora a la que le sacaron la cartera era una mujer de bien, que iba dejando a sus niñitos en el colegio. Entonces se instala como esta percepción de que hay procesos judiciales de clase A y de clase B. Porque además el eran narcos no está analizado, no está investigado, no hay pericia. Digo, nada de eso sale a flote en la conversación de los medios, pero tampoco en la conversación de la política pública. Entonces, evidentemente hay una disparidad en la forma como el sistema ve a la gente. Yo estoy de acuerdo contigo que hay gente que cree que los que están en pobreza es una opción racional, porque como son vagos, entonces no pueden trabajar. Esa es como la expresión clásica, ¿cierto? Y esa expresión en términos de seguridad es, son vagos, entonces no quieren trabajar, entonces roban. No toda la cosa estructural que hay. Dentro del fenómeno estructural, además de los fenómenos sociales, económicos, etcétera, está el hecho que el sistema de justicia criminal los discrimina. Entonces tú dices, bueno, no solamente tu mamá fue presa y cuando fue presa desapareció, no llegó el Estado a ayudarte, sino que te dejaron en la calle y mientras tu mamá estaba presa te dejaron a cargo, ¿no?, de un X, o entraste en el Sename, que es casi peor. Entonces, hoy en día lo que esto demuestra es que el Estado es un agente de violencia para muchos sectores, más que un agente de contención, prevención, reinserción, ¿no? Y hay muchos que dicen, ¿reinserción a qué? Si la mayoría de la gente no está inserta. Mira, ahí Nacho plantea una cuestión bien interesante que tiene que ver con un debate filosófico que uno podría remontar incluso a Kant y a Hegel, en el sentido de cómo en una cierta corriente lo que se pone sobre la mesa es la supuesta libertad para elegir y que todos estamos en las mismas condiciones para poder tomar una decisión, y en la otra, como decía Hegel, que la condición humana es el resultado de un proceso cultural que nos sobrepasa y que no podemos supradeterminar. Y me parece súper interesante que Nacho diga que hay matices, porque yo creo que esas dos posturas de punta llevadas al extremo llevan a niveles de irracionalidad desde el punto de vista de la política pública que son más o menos evidentes. Desde la primera opción, desde la libertad, esto supone que las personas, por ejemplo, pueden elegir entre dormir en el Ritz o bajo un puente.
Y eso no es cierto. Es decir, no todas las personas tienen esa capacidad de elegir. Y lo segundo, en esa misma postura, lo cual apuntaba la Lucía, tiene que ver con que suponemos una cierta intención. Y esto lo quiero llevar a un ejemplo muy propio de la dictadura militar y la reacción de la gente derecha. Algo habrán hecho. El algo habrán hecho es un típico de respuesta clasista que supone asumirle una cierta responsabilidad a una persona que en nuestro estereotipo merecía estar presa, merecía ser baleada o por lo menos había una justificación para aquello. Pero en la otra punta se nos dan dos problemas. El primero tiene que ver con confundir la comprensión con lo que los abogados llamamos la inimputabilidad, es decir, suponer que nadie tiene la libertad para poder elegir. Y eso contraviene la historia de un conjunto importante de mujeres y hombres que en condiciones sumamente jodidas, miserables y adversas han podido tomar un camino distinto. Y la otra cosa que a mí me gusta recordar es que yo creo que en el mundo de la izquierda tenemos, algunos más y algunos menos, un tema con el uso de la fuerza socialmente organizada. Quizás por lo que ha sido nuestra historia de vida, Chile en particular, hay una cierta reticencia a que el Estado ocupe la violencia institucional socialmente organizada para resolver nuestros problemas. Y creo que aunque esas son medidas de última opción, deben estar consideradas. A mí siempre me impresionó, por ejemplo, a propósito de las balaceras en Valparaíso, cuando un alcalde como el alcalde Chap, veniendo de una tradición más de izquierda, más de vanguardia, como en el caso del Frente Amplio, justificó el uso de la policía y carabineros para reprimir y para prevenir, cosa que en general no ha sido muy propio del discurso de la izquierda. Entonces creo que es súper importante poder identificar esas puntas que marca Nacho, pero poder mostrar que en los matices intermedios donde está la política pública. Y yo creo que solo para agregar un punto, yo creo que una de las grandes debilidades de la izquierda ha sido precisamente ser capaz de responderle, y a mí me gusta mucho este ejemplo, digamos, cuando una señora tiene un almacén en un barrio, en una pobla brava, digamos, y lo asaltan unos cabros, claro, la izquierda va y le dice, pucha señora, pero es que usted tiene que entender que estos cabros tienen problemas, están determinados por sus circunstancias, bueno, y mire las vidas de estos. Claro, ella te dice, pues yo también, pues. Yo también estoy determinado por las mismas circunstancias, mis hijos también, y yo soy doble víctima, porque estoy determinado por mis circunstancias, y además soy víctima de la violencia directa. Y a esa persona, yo creo que efectivamente la izquierda ha tenido una debilidad para responderle desde estas dos necesidades, desde la cuestión sistémica, es decir, cómo cambiamos las circunstancias para que ese cabro, para no producir ese cabro delincuente como sociedad, pero a la vez cómo atendemos su necesidad hoy día con lo que nos da, con el Estado, la fuerza, la policía, la inteligencia, etcétera, para impedir que mañana usted sea nuevamente asaltado. ¿Y cómo le reconocemos que pese a las circunstancias, esa señora del almacén, por supuesto, logró tomar un camino distinto, de manera sacrificada, criar y sacar adelante a sus cabros en condiciones mucho más meritorias que familias del barrio alto que nunca estuvieron sometidos a esta? Y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo ahí creo que soy menos optimista porque los gobiernos de izquierda y centro izquierda en Chile no han hecho nada muy distinto. Han mandado a la policía a las poblaciones, han intervenido a las poblaciones con autos blindados, han sacado a las policías a las marchas con caballos, han llenado de bombas Molotov los procesos, digamos, de movilización social. No es de verdad, creo que la izquierda, digamos, teóricamente, académicamente, si quieres, tal vez en algún espacio más cerrado, hace una distancia y le cuesta tomar decisiones. Tal vez porque le cuesta tomar decisiones cuando ha estado en el gobierno, no ha hecho nada muy distinto a lo que vemos hoy, porque los procesos de generación de tipos legales ad hoc, acuérdense cuando portación de capucha, el que andaba con la mochila, o sea, hemos generado... puede que una explicación sea que como no se sabe qué hacer, se sigue por el camino. Yo creo que sí, en la centroizquierda, tal vez, no sé si la izquierda, pero en la centroizquierda sí hay una percepción que la policía también resuelve los problemas y el problema es que la resolvía... Es que resuelve una parte de los problemas. Yo creo que la dificultad que tenemos, Lucía, es ver esto de una manera unidimensional. Yo aspiro de que una política izquierda pueda razonablemente sostener y justificar que hay ciertos momentos como los que tú describes, más allá de que estemos de acuerdo en toda la descripción que tú haces, de que el uso de la fuerza es una cuestión legítima, pero que al mismo tiempo y por otro carril, uno a propósito de políticas públicas, programas sociales, tiene que hacerse cargo de algunas de las condiciones que originan la violencia. Pero lo que me parece insostenible es que el hecho de poner el énfasis en
políticas públicas que alteren las condiciones que genera la violencia signifique renunciar al uso de la violencia estatal para resolver cierto tipo de casos. Sí. Eso yo creo que no lo ha hecho nadie. No. Yo quiero agregar algo más a la discusión y que tiene que ver con un tema que seguramente se va a abordar a propósito de que los temas municipales se van a ir tomando la agenda. Tenemos una elección el próximo año que es una elección territorial, municipal y por primera vez de gobernaciones también o de gobiernos locales. Y que tiene que ver con cómo se reparten las platas en Chile. Porque yo creo que hablamos, o sea, hay un tema que es la desigualdad en Chile que se ha ido tomando la agenda en distintos aspectos. Nosotros ahora estamos hablando de esa mirada desigual, por ejemplo, que existe desde la justicia, desde la institucionalidad, desde los medios de comunicación, y yo incluyo a todos los medios, nosotros también tenemos incorporado esto, miramos, nos acercamos con todas estas frases hechas muchas veces a la realidad. Pero hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención, cómo no se discute a fondo y que tiene que ver con cómo se reparten las platas por municipio y per cápita. Y es bien impresionante las diferencias. Solo para referirme a la región metropolitana, y este es un artículo que apareció en La Tercera, con datos de la Asociación Chilena de Municipios, es un artículo del año pasado, y habla de las diferencias de hasta 8 veces que registran comunas de la región metropolitana en su gasto per cápita. Esto es per cápita al año, o sea, es cuánto tiene una comuna por persona de presupuesto anual. Vitacura, que es la que tiene en la región metropolitana más presupuesto, tiene per cápita al año 1.046.933 pesos, o sea, 1.040.000 pesos, para tener esa referencia. La que tiene menos presupuesto per cápita en la región metropolitana al año es Puente Alto, justamente, con 128.726 pesos. Esa es la diferencia entre una y otra. Hay un registro de las que tienen más y las que tienen menos. En la región metropolitana también. Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia. Yo creo que antes de que les diera el registro, me imagino que todos habríamos pensado que son exactamente esas. Son las que tienen el presupuesto per cápita más alto. Desde el 1.046.000 que hablábamos de Vitacura, sigue Lo Barnechea con 935.000, después Las Condes con 899.000, Providencia con 860.000, para tener esa referencia. ¿Cuáles son las que tienen menos presupuesto? Ya lo decíamos, Puente Alto es la que tiene más bajo, 128.000, le siguen Isla de Maipo, Peñaflor, Padre Hurtado, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, La Granja, San Bernardo, Independencia tiene 151.000, están en ese rango por persona al año. Y eso va justamente lo que decían Pirincho y Nacho antes. Cuando tú tienes un alcalde que no tiene dinero para espacios públicos de calidad. Exacto. Cuando no tiene dinero para mejorar espacios comunitarios. Perdona, Lucía, es que por eso lo quería mencionar. Sí. Porque ¿qué es lo que significa contar con un per cápita de 1 millón respecto a 100.000 pesos? O sea, ¿cuál es la diferencia y cómo influye en temas de los que estamos hablando? Porque no me refiero aquí con esta plata al equipamiento en seguridad ciudadana, porque una cosa es lo que pueden hacer alcaldes y alcaldesas respecto a algo que está más bien en las manos de las policías, ¿no? Pero cuando hablamos de este entorno, cuando hablamos de lo que hace que un barrio pueda ser más seguro respecto a otro, y es interesante lo que dicen los propios vecinos y vecinas de cómo miran su barrio, tiene que ver con la plata per cápita o con la plata del presupuesto para ver qué pasa en un propio barrio, que es el ejemplo que estás diciendo tú. Y ahí hay que tener cuidado de que esta elección no sea la elección donde la discusión sea la policía municipal. Porque claro, para muchos, entonces la respuesta es tengamos una policía municipal que sea a cargo, porque no hay carabineros. Y en realidad la labor del alcalde, y uno lo mira en todos los países donde esto ha funcionado y las ciudades, la labor del alcalde es asegurar espacios públicos de calidad y espacios de participación y de reunión comunitaria. Muchos espacios de las zonas más populares son espacios donde la ciudadanía está encerrada en la casa, donde ya se han roto hasta los lazos más básicos, no porque la gente desconfíe del otro naturalmente, sino porque ni siquiera hay un lugar donde la gente pueda ir, intercambiar opiniones, hacer cosas en conjunto, y los pocos lugares que quedan son lugares que también están muchas veces como alejados de la población en general. Por ejemplo, muchas juntas de vecinos no permiten el ingreso a los más jóvenes, porque sienten que los más jóvenes van a destruirles la sede, etcétera. Entonces, o quitarle los cargos. Bueno, ojalá. Pero ahí está el verdadero rol del alcalde. Cuando uno habla del alcalde y dice, bueno, ¿qué va a hacer en seguridad? Obviamente, ojalá no haga patrullaje, sino que lo que tiene que hacer es toda esta máquina que además... El entorno, las condiciones para que haya seguridad. Yo vivo hace poquito en una casa en Providencia
Y trabajo mucho en Pedro Aguirre Cerda, que es como el lugar de base de mi compañía de teatro. Y son 2 países diferentes. O sea, me demoro 20 minutos de 1 hora, pero son 2 países diferentes. El barrio que yo vivo en Providencia, cada 6 meses cierran las plazas, que están impecables, para hacerle trabajo. Y uno ve inversión de 1.500 millones de pesos. ¿Pero qué le van a hacer si esta plaza no puede estar mejor? Y la vuelven a abrir y claro, cambiaron las luces LED. Ahora es aún más bonito el basurero, es mejor la banca de la plaza de la que ya había, que ya estaba muy buena. Pero espérate, Nacho, yo por eso ponía el tema, porque me acuerdo cuando vi ese reportaje hace un año, yo decía, ¿por qué esto no es tema público de debate? Es que ha sido tema. Bueno, ha sido tema, pero no es un tema que se ponga Fíjate permanentemente, que, sino no. cuando fue una gran discusión, porque, ojo, solo para agregar algo, muchos de estos municipios, parte importante de sus recursos vienen casi exclusivamente de cómo se reparte el fondo como municipal. A eso me refería. Sí, que bueno Sí. hablar, no sé si quieres hablar de esa estructura, es interesante ese como... es sí, un tema súper poco Yo abordado. creo que nosotros nos hemos hecho cargo de esta discusión, lo que no significa necesariamente que hayamos encontrado una buena que haya resolución. claro, un buen Efectivamente tenemos el Fondo Común Municipal y tenemos Ley de Rentas 1 y Ley de Rentas 2, que justamente lo que intentó hacer fue corregir esta disparidad que tú reflejas, que lo que no estoy seguro es si esos datos contemplan o no contemplan, o integran o no integran el subsidio que se da por parte del Estado. Pero dicho lo anterior, se dan 3 paradojas. La primera paradoja es que rompemos una cierta regla general. Ustedes saben muy bien que en Chile existe el principio de no afectación de los impuestos, razón por la cual cada uno de nuestros impuestos que pagamos va a arcas generales y es el Estado que decide dónde se invierte. Y no así en materia municipal. Es decir, por ejemplo, las mineras que generan ingresos impresionantes para el país en las comunas de la segunda y tercera región, eso no queda en la comuna, eso va a Santiago. En cambio, el pago de patente y otros ingresos municipales son efectivamente del territorio. Y ahí se produce una primera distorsión respecto de aquellos municipios donde viven personas con mayores ingresos o con más capacidad adquisitiva, como son las 3 que conocemos, en este caso Vitacura, Las Condes, Providencia y probablemente también Los Arnechea. La segunda paradoja, y que conecta con lo mismo, es que aún así el Estado no hace un esfuerzo centralizado para priorizar el uso de los recursos en aquellas comunas más pobres. Es decir, si nosotros estamos conscientes de que estas condiciones que generan la violencia tienen que ver con no tener espacios verdes relativamente decentes, no tener infraestructura deportiva, no tener un lugar que es lo mínimo, pero hay otro tipo de discusiones que no hemos tenido. El ocio en Chile es particularmente caro. El ocio es un lujo hoy día para las clases más acomodadas. Cuando uno viene a otros lugares del mundo, vengo llegando a España, un lugar donde tuve el privilegio de vivir, uno tenía la sensación de que se hacía la vida en la calle y la hacías con gente distinta, de diversos lugares. Y gratis. Es decir, ¿y para qué te digo el aporte en educación, en salud? El hijo del mayordomo. Y a propósito de la discusión de las 40 horas, a las 5 de la tarde ya nadie trabaja. Nadie. A las 5 de la tarde estamos todos sentados en una terraza tomando una cerveza. Y interrumpen además la jornada laboral como 4 veces para cosas Y duermen distintas. como 8 horas siesta. Pero quiero ir a cosas que nos parecen hoy día en Chile rarísimas y que en otras partes del mundo son obvias. El hijo del mayordomo que cuidaba en el edificio donde yo vivía en Madrid, ese hijo estudiaba en el mismo colegio que mis hijas. Y todos íbamos al mismo sistema de salud. Y ahí es cuando uno entiende este concepto que tiene que ver con no tratarse de usted, que tiene que ver con una cuestión más igualitaria, cuando de verdad ese señor, ese mayordomo, tiene la conciencia de que su hijo y mi hija van a competir en igualdad de condiciones, porque ahí sí que la cancha está bien rayada, y el mérito y el esfuerzo del talento no va a ser una quimera. Y el hecho de donde una persona termine no va a estar determinado por dónde nació, creo que es parte de la discusión más profunda que nosotros no hemos tenido. Así es. Sobre todo porque, volviendo al tema de la violencia, si hay algo que está clarísimo, es que los países desiguales tienen más violencia que los países más pobres. El problema no es la pobreza. Para todos aquellos que dicen, no, si el problema hay que sacar gente de la pobreza. Ese es un tema importante, sin duda. Pero mientras más desigual sea el país, mientras más tengamos estas cosas, más violencia vamos a tener, criminal, de todo tipo, pero sobre todo más violencia en la forma como nos relacionamos. Porque obviamente esa persona que está ahí sentada en su casa, que tiene que tomarse la micro 3 horas para llegar a un lugar verde, o 2 horas a llegar a un lugar verde. Y disfrazada. Y además una cosa que son datos del año pasado, pero igual
muchas de esas comunas, sobre todo las periféricas al anillo central de la región metropolitana, son comunas que donde fuimos y pusimos la vivienda social. Sí. Cuando tú miras Peñaflor, son lugares que eran semirurales y donde el Estado decidió ir a instalar cientos de casas sin conexión, que no pueden salir de ahí porque tienen que pagar peaje, una serie de condiciones que lo que hacen es fortalecen estos niveles de desigualdad. Que creo que es positivo mirar por un lado los temas de seguridad, pero también por otro lado mirar lo que hemos ido conversando, los temas de prevención y los roles que hay. Por ejemplo, volviendo al tema inicial, yo cerraría la Subsecretaría de Prevención del Delito, de una. Eso es Chao, titular, la ¿no? mandaría al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque mientras tú tienes un fondo de seguridad ciudadana en interior, Ministerio Político, que está, entre comillas, vinculado a temas criminales, pero que es un fondo que es un fondito, que dura muy poquito, al final eso entra en una lógica que no es la lógica de prevención. No. Entra en una lógica distinta. Entonces, ¿es necesario tener prevención? Sí. ¿Eso lo tiene que hacer la policía? No. Pero respecto a lo que tú decías, a la violencia que generan las sociedades desiguales, finalmente las sociedades desiguales lo que son sociedades injustas. Y probablemente no hay nada que genere culturalmente más violencia que la injusticia, que la sensación de que por alguna razón el otro, que tiene circunstancias más o menos parecidas en términos, qué sé yo, nacionales, etcétera, tiene condiciones tanto más favorables que tú para todo, ¿no? Yo creo que hay una palabra que resume de manera muy como sustancial esto, que es el acceso, ¿no? Es decir, tener acceso a todo, tener acceso al ocio, tener acceso a la cultura, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación, tener acceso al mundo, a los viajes, tener acceso. Cuando una sociedad es desigual, lo que sucede es que un sector muy alto de la población ve que otros tienen un acceso que ellos no tienen. Y esas sociedades, como la chilena, tienden además, entre otras cosas, a producir unos procesos culturales bien extraños como la naturalización de la riqueza. En Chile, la riqueza está naturalizada. Tú ves un noticiero a las 9 de la noche en época de Navidad y es una noticia que se están acabando los PlayStation. Y hay que ir a comprar, y todo el mundo habla, no, ¿y cuántos PlayStation quedan? 10, no, y hay que comprar 20. Bueno, y lo otro que se recomienda, yo no tengo idea de PlayStation, uno dice, ¿cuánto cuesta un PlayStation? No sé, 700 lucas. Oye, pues 700 lucas son 3 sueldos del promedio de la familia chilena. Y aquí es como que es normal tener un PlayStation. O sea, ¿qué pasa con ese cabro que efectivamente vive en una familia chilena normal, que tiene un sueldo promedio de 400.000 pesos familiar, y ve esta cuestión y dice, oye, en las noticias dicen que es súper natural y que se están acabando los PlayStation. Entonces, yo quiero un PlayStation. Sacan 4 tarjetas. Claro, y en esa brecha entre el no tener acceso, pero una sociedad que naturaliza supuestamente esos consumos o eso acceso a bienes de consumo, claro, lo que termina generando es una tensión tremenda. Y lo que uno ve en muchos de estos cabros que delinquen, jóvenes, es que no lo hacen necesariamente por comer, lo hacen por consumir. Es decir, si la sociedad me ha dicho durante años que yo me constituyo como ser humano y que mi identidad personal se valora en la capacidad de mi consumo, bueno, el camino que yo veo para consumir es este. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no puedo salir a carretear en un auto rico con mis amigos y después dejarlo botado? Si me han dicho todo el rato que esto es lo que hay que tener y lo que hay que hacer y yo no veo otro camino para conseguir lo que es este. Mira, a propósito de lo que dice Nacho, la tercera paradoja, que es una cosa ya francamente ridícula y que da un poco de pena, es que si tú además sumas a todas estas desigualdades, algo de lo cual no hemos hablado, que es un tema en nuestros países y es súper peligroso y que tiene que ver con que las comunas pudientes, además la proliferación de seguridad privada es una cuestión realmente espantosa, donde además te encuentras con un conjunto de personas que se autoarrogan funciones que prácticamente no tienen y que presuponen un cierto poder sobre los ciudadanos mucho mayor. La mayoría de las veces, como es sumamente clasista, no sobre el vecino, sino sobre la persona que vino a trabajar, sobre el jardinero, sobre un conjunto de caras que no les parece que sean de ahí. Pura aportación de rostro. Exactamente. Y a propósito de lo que decía Nacho, el problema no es el monopolio, el problema es el predominio. Es decir, aquí, más que naturalizar la riqueza que la hemos naturalizado, hemos generado una suerte como de alquimia social, donde el dinero no solamente compra bienes y servicios, el dinero compra educación, el dinero compra salud, ahora el dinero está comprando seguridad, el dinero compra honor y prestigio, y es triste decirlo, pero muchas veces el dinero hasta compra amor y afecto.
Por supuesto. En esa dinámica, cualquier persona que mira a otra y dice, soy igualmente talentoso, tengo las mismas ganas de trabajar, me gustaría competir y siente que cualquier razón basta para dejarlo fuera de la carrera. Los procesos de frustración a propósito de la masificación educacional fueron eso. Es decir, yo trabajo en un ámbito, el de estudios jurídicos, donde todavía hay lugares donde no se contrata gente si es que no salió de ciertos colegios y en ciertas comunas. ¿Y para qué te digo si estudiaste en Puente Alto, si pones residencia en Peñaflor, o si además eres un poco más moreno, tienes un apellido mapuche? Entonces, ¿cómo eso no va a generar profunda rabia de cuando uno dice cumplí todos los pasos, hice todo lo que me pidieron y ahora que estoy en la línea, listo, me dejan fuera por secretaría? No tengo ni el apellido en el cuerpo, ni la cara, ni el color de piel No hay nada que ocupar el genere, no lugar. hay nada que genere más rabia y propósito de rabia, frustración Así es. y violencia que eso. Pero, Claro, pero porque- perdona Lucía, y está súper instalada y volvemos a este concepto del mérito. Y yo pongo el ejemplo personal, me acuerdo de mi mamá cuando yo era más chica, nos decía a mi hermana y a mí, miren, ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran, con harto esfuerzo, toda la gente puede lograr lo que quiere con harto esfuerzo. Pues la verdad es, yo estuve en un colegio particular pagado, mis dos padres son profesionales, incluso cuando chica viví en el extranjero porque mi padre estaba haciendo un grado afuera, entonces la verdad es que yo tenía más posibilidades de lograr las cosas que el resto de la gente. Pero hay una instalación respecto a que estamos casi como en una cancha igual y es difícil instalar en la conversación que hay una estructura del país que hace que esto esté desde antes, partamos desde lugares distintos. Lo que pasa es que Y es también una conversación muy instalada. hay un dilema incluso mayor, y es que esto se naturaliza porque las ciudades nuestras han sido diseñadas para la segregación. Porque tú en otros países puede que te encuentres desigualdad y encuentras Bueno, una mencionabas élite. tú de España en Madrid. ese sentido. Claro, pero tú encuentras una élite que te dice, mira, la verdad es que la gente que vive en esas condiciones, qué pena. O sea, hay digamos, países brutales, Brasil, Perú, Bolivia incluso, donde tú encuentras gente que te dice, sí, acá veo a la gente que pide en la calle, pero no puedo hacer nada. En Chile ha habido un cambio en la narrativa. Estamos todos por la cancha igual, por la cancha pareja. Tú escuchas a la derecha, a la izquierda, todos más o menos con un discurso similar hasta que empiezan a... Pero hay mucha gente que nunca ha visto el otro Chile. Hay mucha gente que nació en Providencia, estudió en Providencia, trabajó en Providencia. Bueno, muchos políticos que uno los escuche, dice este señor, Así es. toma la costanera sur, viaja a su casa en Zapallar, se vuelve por ahí y por el acceso no sé qué, y no habita el Chile que uno habita. Así es. Digamos. Y eso genera entonces también este desconocimiento del otro. Porque esta frustración te lleva, también esta situación te lleva a que ese otro es efectivamente un otro súper desconocido. Y Donde ahí- el pelo largo, ciertas actitudes. Lo veo yo, soy profesora de la Universidad de Santiago y escucho todo el tiempo la estigmatización de mi universidad por ser una universidad pública, pero además es como la universidad donde terminan las marchas. Y para muchos el imaginario de eso es un imaginario monstruoso, pero básicamente porque no lo conocen. Entonces eso se traslada a muchas cosas Y eso cotidianas. tiene que ver con lo que tú dices, con la segregación en las ciudades y con la integración social que da, por ejemplo, los derechos sociales garantizados por el Estado. O sea, la educación y la salud, cuando tú efectivamente... Mira, un amigo mío francés vino a Chile un tiempo y salimos, carreteamos y el día me dijo, bueno, explícame este fenómeno. No puedo entender por qué uno va a un asado con cabros de 20 años y están todos hablando del emprendimiento que quieren hacer, de un negocio. Me dice, yo jamás en mi vida, tengo 40, se me ocurrió hacer un negocio. Mis amigos jamás, a ninguno se le ocurrió hacer un negocio. ¿Por qué veo cabros de 20 años hablando de que quieren hacer un negocio? Yo le dije, ¿sabes lo que pasa? Que en Chile, como no tenemos derechos sociales garantizados de calidad, lo que tú tienes gratis que te da tu país, aquí en Chile cuesta, o sea, tú vas gratis a un colegio equivalente aquí a la Alianza Francesa, digamos, eso cuesta, no sé, 400 lucas, 500 lucas, y te atendían un sistema de salud que aquí cuesta, no sé, 400 horas, 500 lucas mensuales, más el acceso a transporte, más vivienda, más subvenciones, o sea, lo que tú tienes por haber nacido en Francia, aquí cuesta, pagado por uno, más o menos 1,5 millones. ¿Cachai? Para poder decir, tengo garantizada pensión, tengo garantizada salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la gente empieza a pensar, y se nos ha metido el chip en la cabeza, de que tú tienes que tener la proyección de que tienes que ser capaz de garantizarte a ti mismo, tener un cierto estándar de ingreso para garantizarte esos derechos sociales. Y si no, lo que te queda es lo que te ofrece el sistema público,
que es deficitario. Entonces, hay una cuestión cultural que y es una falta de libertad. Ha sido instalado Finalmente, en la y ha educación. sido muy instalado en la educación. Un amigo me decía que estaba tomando unos talleres Cercotec y me decía, toma un lavado de cabeza, es que tú no sabías lo que es. O sea, esto es coaching, pero así como, y vamos con el emprendimiento, no sé qué, y tú lo puedes lograr, y casi como, just do it, yes, we can. Es una cosa así como, yes, sí, lo podemos lograr, solo con voluntad podemos. Es el modelo, cuando tú miras el modelo neoliberal, en su extremo estamos acá, ¿cierto? Donde en el fondo esta cosa, la educación, porque este es un país donde la mayoría de los muchachos y las chicas quieren estudiar ingeniería comercial. Porque está la percepción que la ingeniería comercial es algo que te va a llevar al estrellato económico. ¿Cuántos quieren estudiar economía para dedicarse a la política pública? Pocos, pues porque la idea, incluso los profes te fortalecen la idea que acá lo que hay que hacer es maximizar el negocio. Y hay una crisis en la economía mundial, y justamente viene a Valparaíso un economista que lo que dice es esto de fortalecer la idea que hay solo un modelo económico es un error. Tenemos que mirar, así como en la sociología, tenemos que mirar diferentes modelos. Evidentemente el tema de la desigualdad ha llegado para quedarse, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esto requiere medidas puntuales? No, pues requiere medidas superestructurales. Oye, este tema da para mucho y yo creo que lo vamos a retomar en algún otro momento. Yo quería aprovechar de que pasáramos por otros temas que estaban sobre la mesa y que continúan, a propósito de lo que conversamos la semana pasada, y quiero partir por retomar una anécdota del Pirincho la semana pasada que hablaba de las chaquetas rojas y qué ministro, estábamos hablando de una cosa medio clasista, qué ministro se las ponían y qué no, pero apareció un artículo en La Tercera que hablaba sobre, y ahí me quiero meter en profundidad, pero hablaba un poco de que los ministros del área económica, o sea, el ministro de Economía y el de Hacienda, no se habían puesto las casacas rojas nuevas del gobierno y que eso le había molestado al presidente Piñera y que lo había recriminado como diciéndole, vaya, ustedes no leen el WhatsApp, que había una orden de que todos se los pusieran, y era un poco lo que hablábamos de si se iban a poner o no las chaquetas rojas la semana pasada. Pero la nota tenía que ver, y ya hago una lectura, y uno ya, esto no sabe más bien una lectura del diario, uno no sabe si eso es así o no, pero parte del análisis del fin de semana, y lo quiero asociar también con esta mirada de lo que pasó al otro lado de la cordillera con Argentina, es la forma en que el gobierno ha tomado la discusión de las 40 horas a propósito de su propio proyecto de flexibilidad. Y lo pongo sobre la mesa porque conecta muy bien con lo que estamos hablando recién. El proyecto de las 40 horas no solamente tiene que ver con la mirada que tenemos sobre el trabajo, que lo discutíamos antes de entrar al aire con Lucía, sino también lo otro, el ocio. O sea, lo que las personas se demoran en llegar a los trabajos, sobre todo si vienen de comunas más alejadas, las mismas que estábamos hablando, que tienen menores recursos además. Hay gente que se demora 2 horas y media en la región metropolitana solamente de ida a su trabajo y otras 2 horas y media de vuelta del trabajo. Lo que eso significa también para su jornada, en fin, y para la vida cotidiana. Y creo que el proyecto toca además esos aspectos, no solamente lo que significa de la pega en sí, sino el entorno. Y es interesante cómo ha ido abriendo temas. Y hay toda una discusión respecto a cómo el gobierno trató de subirse, hablando de 41, pero con flexibilidad. Y como quedó entrampado en su propio sector, que le dicen, reaccionaron mal, y varios empezaron a cambiarse de proyecto, ¿no? A empezar a sacarse fotos incluso con Camila Vallejo. Sí, les dejo a ustedes la cosa de fondo. Yo el tema más operativo me parece de libro, de manual, es decir... ¿Qué cosa? La mala reacción del gobierno. Esto es como, voy a poner una anécdota personal, pero yo tengo hijas, varias de ellas adolescentes, como cuando una de ellas me dice, papá, voy a salir el domingo, y la primera reacción, no, el domingo no va a salir porque tiene el lunes clase, tiene que hacer no sé qué. Sí, voy a salir el domingo. Y tú te das cuenta que cuando te dice eso, o enfrentas a un escenario donde se quiebra la autoridad completamente, o tratas de buscar alguna salida intermedia que permita dar legitimidad a tu rol, y eso no sea una confrontación. Y eso hizo el gobierno. Se dio cuenta que el proyecto que ha patrocinado Camila Vallejo era Grito y Plata, que tenía una altísima valoración ciudadana, que su proyecto de flexibilidad no valía nada en comparación a bonos públicos respecto de este. Inventó algo muy típico de Piñera, que en general hace gala de la flexibilidad del sentido práctico, incluso con harta ausencia de convicciones profundas respecto de cuestiones políticas fundamentales, incluso para ser una persona de derecha, y toman esta decisión de llevar adelante un proyecto 41 horas con flexibilidad que es prácticamente lo mismo. Era como darle permiso a la hija poniendo 2 condiciones más para uno quedarse tranquilo.
Y lo cierto es que la flexibilidad que propone el proyecto del gobierno, que no sé si finalmente esta semana enviaron la indicación o no, la verdad es que era bastante fantasioso respecto a la simetría que hay entre empleadores y trabajadores para poder negociar acuerdos de esa naturaleza. Pero en los hechos no tiene ninguna diferencia con el proyecto fundamental. Ustedes entenderán que entre 40 y 41 horas a nadie le va a cambiar radicalmente el mundo. De hecho, en Chile, sobre todo en las grandes empresas, las jornadas laborales ya son más o menos entre 42 y 43 horas hoy día. Efectivamente, en la pequeña y mediana empresa eso tiene un impacto diferente. Entonces, creo que el gobierno, esto fue un autogol completo. Y ahora tiene que resolver que la mitad de su sector está por apoyar el proyecto Camila Vallejo, y la otra mitad considera que el gobierno son unos entreguistas, incluyendo los empresarios, que se dieron a la primera, como se dieron impuesto a primera categoría, como se dieron en gratuidad en educación, como se dieron en... Y lo especial es que lo que consideran que son unos entreguistas no solo es, por cierto, José Antonio Kast y ese sector, sino que también el centro. Porque Bópoli está pidiendo volver al proyecto de 45 horas. Exactamente. Porque además, lo voy a decir de otra manera, es decir, si tú eres una persona de derecha, que nos podrá gustar más o menos, la expectativa que uno tiene de una persona de derecha es que siga políticas públicas de derecha. Estoy diciendo una obviedad, pero no es tan obvio en este gobierno. Yo creo que la razón por la cual este gobierno está en el suelo desde el punto de vista de popularidad, y que no hay que ser un gran matemático a sacar estas cuentas, no tiene que ver con la decepción de la gente que no votó por este gobierno, tiene que ver con la decepción de la gente que sí votó por esta administración. Y algo de que este gobierno no es muy de derecha o no cumple con las expectativas con las cuales uno supone la derecha llega al poder, tiene que ver con lo que le está pasando. Se ve totalmente improvisada la discusión. Yo les decía antes de llegar, ya llega un momento donde uno no entiende muy bien de qué se está hablando, porque además en los medios de comunicación hay actores del gobierno mismo que dan diferentes versiones sobre por qué es mejor las 41 con flexibilidad y no las 40. Ya ahora ya salieron con que la versión más es que Camila Vallejo está básicamente detonando el sistema del Estado de Derecho porque genera caos financiero. Evidentemente lo que hay acá es un gobierno que no logra identificar su rumbo, o sea, el legado, las 5 temas estratégicos, y en el tema laboral no pensaron que la ciudadanía iba a dar el viraje que dio, porque es verdad que Camila Vallejo partió hace un tiempo atrás con el tema de las 40 horas y era ella sola con su banderita, y la mayoría de la gente diciendo no, esto no es Finlandia, y rápidamente estamos cerca a Finlandia en la discusión cuando ves a diputados RN tomándose la foto Ahora, con la banderita. Solamente como porque eso es interesante, y ahí, perdón que haga esta aclaración viniendo como desde el Frente Amplio, pero el proyecto de Camila Vallejo fue presentado en 2017. ¿Por qué hoy día es noticia? Porque la presidenta de la Comisión de Trabajo, que es Gail Jomans, es una diputada del Frente Amplio, ella lo puso en tabla y se votó. O sea, si no hubiese sido por el cambio de composición de la Cámara de Diputados, este proyecto habría seguido en un cajón guardado. Es verdad. Por eso es que quisieron, además, censurar la presidencia de la diputada Gail Jomans en la Cámara, porque ella puso el proyecto para discusión y se votó. O sea, también tiene que ver con la composición que varió de la Cámara de Diputados para lograr que este tipo de proyectos avanzara y se generara toda una discusión país, que uno no se podría haber imaginado en algún momento, ¿no? Yo, muy cortito porque sé que nos queda poco tiempo, esta es una discusión para largo, tiene que ver con el rol de los sindicatos, etcétera, pero yo creo que aquí el gobierno está tomando de su propia medicina, porque si hay algo que le ha gustado a este gobierno son los titulares fáciles. Admisión justa, aula segura, es decir, cuñeros totales, sin ningún sustento, sin ningún estudio, sin ninguna política o cuadro comparativo que pueda dar señales de que son políticas efectivas. Y aquí la bajada de las 40 horas, es decir, trabajar 1 hora menos al día, es grito y plata. Marqueteramente, o sea, incontrastable con la flexibilidad, las 41 horas, en 3 meses tenés que acomodar no sé qué, la idea de tú negociando eso con tu empleador. No, suena letra chica, pero mal. No, suena muy mal, es muy mal negocio, o sea, y lo otro es, salgo a las 5, voy a salir a las 4, o sea, listo. ¿Cómo te lo explico? Lo compro. Así es. Oye, pero un solo apunte para empezar a las sugerencias, porque ya nos tenemos que despedir. Qué impresionante el 2011, la figura de Camila Vallejo,
en el gobierno de Sebastián Piñera, liderando la movilización estudiantil con otros dirigentes más, y los conocemos, Sí. pero había una figura ahí, y ahora varios se acuerdan de la misma figura a propósito de Camila Vallejo y su rol en este proyecto en especial, y las pesadillas para el Sí. gobierno. Quiero Es solamente un dejar lindo esa fantasma, imagen. es un lindo fantasma. Es bien impresionante. ¿Eh? Portada de Clínica incluida, no sé si la vieron, esa típica foto de la Revolución Francesa. pero con la cara. Y con la bandera, aguante las 40 horas. Bueno, porque además King no quiere trabajar 1 hora menos al día. Claro, Después discutiremos más largamente Sí. cuánto afecta eso, A la cómo que- se sí. segmenta grande y pequeña empresa, qué es lo que pasa en Chile, que además somos poco productivos en general comparado con otros países parecidos Sí. a los nuestros. No hay cosa bien interesante que podemos dejarlo para la próxima semana, que cómo salen columnas de distintos economistas, todos académicos de una misma universidad, como la Universidad de Chile, Sí. dando cifras súper distintas de Sí, lo que provoca las tal 40 cual. horas. Y eso es Sí. interesante respecto a cómo la economía se ha instalado como algo absoluto, Sí. que no lo es. Es que, Así es, que así es. ahí es donde uno tiene que volver a la política. Es decir, ahí es cuando uno se da Exacto. cuenta Hay otras de que cosas. Antes de ahí, Nacho. ni la economía ni la sociología son ciencias exactas, y los que dirimen finalmente estos proyectos, los que son capaces de poner en diálogo y dirimir finalmente cuáles son las mejores opciones, son los políticos que tienen que ser los representantes de la voluntad Tal cual. soberana de la ciudadanía. Oye, nos despedimos, estamos a minutos de irnos, pero nos vamos con las sugerencias que hacemos todas las semanas, ya sea libros, serie, película, en fin. ¿Quién parte? Yo estoy en el Enfin. Un amigo mío me A mandó ver. un sitio web que se llama nostalgiamachine.com. Nostalgia Machine como máquina. en Exactamente. inglés. Nostalgia Machine. ¿ya? .com. Que tú pones el año, cualquier año, y te aparecen los 50 éxitos musicales de ese año. Buenísimo. Olvídate lo que me ha entretenido. Ahora, es muy anglo todavía, pero tú pones cualquier año, el año en que naciste, el año que te pusiste a pololear con no sé quién, Epa. el año que fracasaste en no sé dónde. Y además, qué impresionante cómo las canciones te recuerdan episodios de tu vida. Total. Y uno se pone a escuchar las La playlist canciones. personal. Yo me acuerdo patentes, y cuando pasé el examen de grado, cosa que parecía imposible, la canción que venía escuchando cuando venía de vuelta en la micro hacia mi casa para contarle a mi papá, ahí estaba ese mismo año. Entonces, ¿Cuál era? una de Eels que se llama, no me acuerdo ahora el nombre, pero Ese es perfecto para hablar de De productividad, porque uno Exacto. se puede pasar horas escuchando. horas. Sí, yo en realidad no tengo una propuesta porque estuve leyendo mucha literatura de Colombia. En realidad mi propuesta principal sería que hay que mirar cada vez más literatura de otros países de América Latina. Porque uno realmente esto del realismo mágico lo encuentra de una forma muy, muy, muy distinta a lo que uno generalmente lee de la literatura acá. Sí, yo quiero recomendar es una serie documental que se llama La Familia en Netflix, que es sobre un grupo religioso, digamos, que opera un poco en secreto en la cultura estadounidense, absolutamente vinculado y coludido con el poder político y económico, y es una interesante metáfora y manera de observar cómo estos grupos religiosos de matriz cristiana además se logran permear los espacios de poder, generar espacios de mucho control, de mucha hegemonía y por cierto de protección a sus propias prácticas. Yo creo que también nos dice mucho de cómo a pesar de la separación Estado-Iglesia, el poder en Chile ha estado profundamente vinculado a la religión. Yo, lo último, cortito. Si no han visto una serie que se llama El cuento de la criada, The Handmaid's Tale, que está basado en un muy libro del bueno. 85. Está la tercera temporada, estoy haciendo Teatro. maratones. Es terrible, hay que tomarse Terrible. como un armonil para verla, Sí. pero es muy recomendable. Una gran serie, ese es uno. Y un libro para la gente que le gusta la actualidad política, porque si bien es de un sociólogo que hace un pensamiento siempre profundo, él lo toma y dice: voy a hacer un libro más de actualidad. Boaventura de Sousa Santos, portugués. Hace una lectura del caso portugués a propósito del nombre del libro, que se llama Izquierda del Mundo Unidos, que es como, ¿por qué no se juntan las izquierdas? Que le pega también a Chile en varios sentidos, muy interesante de leer, porque es la actualidad política de Brasil, Colombia, México, España y Portugal. Muy bien. Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, Gracias. a todas las cívicas y los cívicos. Que le vaya bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.